Bueno, Guy de la Rosa con nosotros. Bienvenido a tu país. Médico, Buenos infectólogo, días, Fernando. Buenos días, panameño. ingeniero Patón. Buenos Buenos días. días a toda la audiencia. Como siempre, un placer y un honor estar con ustedes. Bueno, Guy, hay varios temas que tenemos en el tintero y uno básicamente es un nuevo estudio sobre el uso de hidroxicloroquina. Ayer el Ministerio de Salud ya va a utilizarlo dentro de sus procedimientos curativos, pero hay más. Bienvenido. Sí, muchas gracias por la oportunidad nuevamente, Fernando, ingeniero Blandón. Sí, recientemente hemos visto artículos que han sido publicados y todos estos están en el dominio público con respecto al uso de hidroxicloroquina. Y realmente es un tema que yo estoy seguro que pues la audiencia está bastante comprometida con este tema. Muchas personas tienen su opinión. Sin embargo, yo quisiera usar este foro para realmente traer esta nueva información que no ha sido platicada, que no ha sido comentada en este foro y aclarar una serie de puntos que me parece que son muy importantes. Pues el primer estudio es el estudio Recovery y este es el estudio por parte de los británicos. Este estudio, el resultado con hidroxicloroquina realmente no es un resultado nuevo. Recordemos que hace 6 semanas aproximadamente el grupo de investigadores del Reino Unido, que son los responsables del estudio Recovery, ya habían comunicado en el website del estudio el resultado preliminar. Así que esta data con respecto al punto primario del estudio ya lo conocíamos. Lo que tenemos hoy es el resultado básicamente prepublicado. Digo prepublicado porque todavía tiene que ser revisado para que llegue a la revista y sea publicado como tal, pero la data como tal está accesible en el dominio público. Y el estudio Recovery, como sabemos, pues es un estudio que está evaluando múltiples brazos, se está evaluando obviamente la hidroxicloroquina fue evaluada, en estos momentos se está evaluando la dexametasona en pacientes pediátricos, se está evaluando tocilizumab, plasma convaleciente e incluso acitromicina. Pero el resultado en cuestión es publicado y el punto primario del estudio es disminución de mortalidad al día 28. Y cuando observamos los resultados, la hidroxicloroquina y el brazo control no hubo diferencia en cuanto a mortalidad. Y esto ha sido básicamente colocado en las redes, se ha hecho viral. Sin embargo, hay que hacer un punto importante, una pausa importante aquí, Fernando Ingeniero Blandón. ¿Cuáles son los dos puntos importantes y por qué esto no impacta la estrategia que se ha colocado, que se ha propuesto por parte de médicos tratantes en Panamá para el uso de la hidroxicloroquina a nivel ambulatorio tempranamente? Y el punto es el siguiente. Si observamos el estudio Recovery, el promedio de días entre el inicio de los síntomas y la administración de hidroxicloroquina fue de 9 días. 9 días entre inicio de síntomas y utilización de hidroxicloroquina, lo cual realmente no es utilización temprana. En el estudio ellos hicieron un análisis de los pacientes que recibieron hidroxicloroquina menos de 7 días luego del inicio de los síntomas y más de 7 días luego del inicio de los síntomas. Y no hubieron diferencia. Sin embargo, hay que ver los detalles pequeños del estudio que son realmente relevantes. Y es lo que llamamos el rango intercuartil. Cuando observamos el rango intercuartil en cuanto a tratamiento desde el inicio de los síntomas, el rango intercuartil es de 5 a 14. ¿Qué nos dice esto? Que la vasta mayoría de los pacientes no recibieron hidroxicloroquina tempranamente. Y esto es básicamente un rango intercuartil que nos dice que el promedio fue entre 5 y 14 días de inicio de hidroxicloroquina luego del inicio de los síntomas. Realmente no es administración temprana, muy por el contrario, se está administrando hidroxicloroquina en una fase más avanzada de la enfermedad. Segundo punto, Fernando Ingeniero Blandón, la dosis. Cuando observamos la dosis que se utilizó en el estudio, ellos utilizaron una dosis de carga de 1.600 miligramos en el día primero y posteriormente 800 miligramos por día durante los subsiguientes 9 días. En total, estos pacientes, si reciben la terapia completa, están recibiendo 8.8 gramos de hidroxicloroquina en el periodo de tratamiento. Esto realmente contrasta con la dosis que utilizaron los investigadores de Henry Ford, que es una dosis mucho más baja, en donde el total de tratamiento es de 2.4 gramos de hidroxicloroquina. ¿Qué significa esto? Que hay una diferencia significativa en cuanto a la dosis, y esta diferencia es de 3.2 gramos adicionales
que fueron utilizados por los investigadores en el estudio Recovery. Y realmente esto no refleja las dosis terapéuticas que utilizamos. Ya sabíamos, Fernando, ingeniero Blandón, que los estudios previos en donde se utilizaron dosis elevadas de hidroxicloroquina realmente no estaban rindiendo el resultado que nosotros esperábamos y se veía también incremento en toxicidad. Y esto es un concepto importante porque cuando tratamos pacientes estamos buscando una optimización de la dosis de manera que alcancemos el efecto terapéutico, el efecto deseado del medicamento y minimizar la posibilidad de efectos adversos. Así que un concepto muy importante, los detalles siempre están en el artículo y realmente pues tenemos que hacer hincapié en estos dos factores. Esto no impacta en lo absoluto la estrategia del uso de hidroxicloroquina en fases tempranas, es decir, los primeros 3-4 días luego del inicio de los síntomas. Rápidamente, Fernando, quisiera traer a colación un par de estudios muy importantes publicados recientemente. El primero de ellos es del doctor Zelenko, Vladimir Zelenko, en la ciudad de Nueva York. Él lo que hizo fue tomar pacientes ambulatorios. Este es un estudio realizado en Nueva York, observacional, en donde él tomó pacientes ambulatorios. ¿Cuáles pacientes ambulatorios? Él los dividió en 3 grupos. El grupo de pacientes de más de 60 años con o sin síntomas, pacientes menores de 60 años con dificultad respiratoria y pacientes menores de 60 años con enfermedades de fondo, comorbilidades, hipertensión, diabetes, enfermedad renal crónica, enfermedad hepática crónica, etcétera, inmunosupresión, etcétera, etcétera. Y los trató con un régimen de hidroxicloroquina, zinc y acitromicina. Y la dosis de hidroxicloroquina que utilizó fue de 200 miligramos BID, es decir, una dosis consistente con lo que se ha recomendado. Y lo que observó fue una disminución de mortalidad y disminución en cuanto a hospitalización. Recuerden, estos son pacientes que están siendo tratados ambulatoriamente. El inicio de tratamiento fue en promedio al 4º día luego del inicio de los síntomas. 4 días en promedio luego del inicio de los síntomas, él comienza esta triple terapia con hidroxicloroquina, zinc y acitromicina. Y lo interesante es que cuando vemos hospitalización, esta se vio en 2.8% de los pacientes que recibieron hidroxicloroquina versus 15.4% de los pacientes que no recibieron hidroxicloroquina. Cuando vemos mortalidad, la misma fue de menos del 1% en los pacientes que recibieron hidroxicloroquina versus aproximadamente el 3.5% de los pacientes que no recibieron hidroxicloroquina. Ambas diferencias fueron estadísticamente significativas. Tercer estudio rápidamente, Fernando, es un estudio por parte de investigadores de la Universidad de Porto, en Portugal, y muy interesante. Ellos lo que hicieron fueron accesar 2 bases de datos. Una base de datos para identificar pacientes que estaban recibiendo crónicamente hidroxicloroquina para manejo de lupus, para manejo de artritis reumatoide, para manejo de enfermedades autoinmunes reumatológicas. Y también accesaron una base de datos para identificar básicamente aquellos pacientes a nivel nacional que les habían hecho una prueba para el SARS-CoV-2 y había salido ya sea positiva o negativa. En resumen, para no complicar la historia, ellos se dieron cuenta que en pacientes reumatológicos, lupus, eritematoso sistémico, artritis reumatoide, etcétera, etcétera, la utilización crónica de hidroxicloroquina se asoció a una reducción del 49% en el riesgo de adquisición de COVID-19. 49% de reducción en pacientes reumatológicos que están utilizando crónicamente hidroxicloroquina y no se vieron efectos adversos desde el punto de vista cardiovascular. Así que realmente esto abre la compuerta, abre básicamente el panorama para un concepto que se está tratando de introducir, que es uso profiláctico. Y el último punto es, acerca de uso profiláctico, yo insto a la comunidad a que accesen la carta que fue recientemente escrita por 2 médicos profesores de la Universidad de Baylor en la ciudad de Dallas, en el estado de Texas. Estos son 2 médicos académicos. Uno es el jefe de la unidad de cardiología y el otro es un profesor también de la Universidad de Baylor, en donde ellos le dirigen una carta al comisionado de la FDA, Stephen Hahn, ese es el nombre del comisionado de la FDA, donde ellos le sugieren o recomiendan que la FDA apruebe lo antes posible la hidroxicloroquina para manejo de pacientes ambulatorios
tanto terapéutico, terapia, como también desde el punto de vista de profilaxis. Y nuevamente, estos son dos médicos académicos por parte de la Universidad de Baylor en Texas. La carta está en el dominio público. Ellos hacen alusión a un estudio que acaban de culminar en donde ellos están utilizando hidroxicloroquina para profilaxis del personal de salud. Y aunque ellos no hacen luz pública de los resultados del estudio, lo cierto es que la carta va dirigida al comisionado de la FDA y categóricamente pues están solicitando la aprobación de la hidroxicloroquina para nuevamente tratamiento como también para profilaxis. Así que esto realmente es un resumen de los últimos estudios que hemos visto por parte de hidroxicloroquina y en mi opinión personal yo pienso que empezamos a ver data en cuanto a utilización temprana que empieza a dar los resultados pues que realmente los médicos tratantes siempre estaban comunicándonos. Y esto es una experiencia no solamente en Estados Unidos, es la experiencia en Panamá que hemos visto con expertos, médicos, tratantes de COVID-19, infectólogos, neumólogos, internistas, geriatras, etcétera, etcétera. Guy, la revista Moderna saca un estudio amplio sobre cómo va el proceso de esa vacuna y cuáles son las que están pues, en camino a convertirse en realidad pronto. Sí, y realmente creo que esto una razón para optimismo. Nuevamente, es optimismo con cautela. Tenemos que pensar positivamente y creo que tenemos de las mentes más brillantes del mundo trabajando en este asunto de vacunas. Y efectivamente, Fernando, en fecha reciente, casualmente el día martes, hace 2 días, la compañía Moderna publica sus datos del estudio de fase 1 acerca de su vacuna de RNA. Y este es un estudio de fase 1, es decir, es un estudio inicial en humanos diseñado para evaluar perfil de seguridad e inmunogenicidad. Y esto es un concepto importante para la población. Ustedes van a empezar a escuchar este concepto de inmunogenicidad. ¿Qué significa esto? En simples términos, es la capacidad de una vacuna de generar una respuesta inmune, de generar anticuerpos, de generar una respuesta celular, una respuesta inmune a la vacuna. Esto es inmunogenicidad y es casualmente lo que se estudia en este estudio de fase 1. Ahora, recordemos, Fernando, que este estudio ya Moderna había comunicado los resultados por medio de un press release, por medio básicamente de un comunicado de prensa. Así que ya teníamos pues una idea bastante elevada acerca de los resultados. Lo que ha ocurrido es que ellos han publicado ahora la data en el New England Journal of Medicine, así que tenemos los resultados específicos. Y se trata de 45 voluntarios. Estos no son pacientes, estos son voluntarios que acceden a la administración de la vacuna. ¿Cómo se administró la vacuna? Fueron 2 dosis separadas por 28 días. La vacuna se administra en el área deltoide, es decir, el área del hombro, y es una administración intramuscular. Ellos utilizaron 3 dosis, una dosis baja, una dosis intermedia y una dosis alta. La dosis baja fue de 25 microgramos, la dosis intermedia fue de 100 microgramos y la dosis alta fue de 250 microgramos. Cuando uno evalúa un estudio con respecto a vacunas, hay 2 cosas importantes que hay que evaluar. Uno es el perfil de seguridad, y el otro, como les comenté, es el perfil de inmunogenicidad. En este caso, por ser un estudio de fase 1, tenemos que ver primero el perfil de seguridad. Y lo importante es que realmente la vacuna fue bien tolerada. Hay 2 cosas que se evalúan en seguridad. Son los efectos locales, es decir, donde se coloca la inyección. Uno mide y evalúa enrojecimiento, hinchazón y dolor. Y los efectos sistémicos, es decir, fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, dolores articulares, náuseas, etc. Estos son eventos sistémicos. Cuando vemos los eventos locales, nuevamente enrojecimiento, lo que es hinchazón y dolor en el punto de la inyección, la vacuna fue relativamente bien tolerada. Sí se observó una mayor frecuencia de dolor en el punto de la inyección con las dosis más altas de 100 y 250 microgramos. E interesantemente, la dosis de 25 microgramos no se observó ni hinchazón ni enrojecimiento. Desde el punto de vista de los eventos sistémicos, nuevamente, fiebre, dolor articular, dolor muscular, náuseas, dolor de cabeza, etc., sí se observó que hubo un incremento en cuanto a estos eventos luego de la segunda vacuna. Recuerden que son 2 vacunas separadas por 28 días. Y lo interesante es que cuando observamos fiebre, sí hubo un efecto mayor de fiebre
con las dosis más elevadas de 100 y de 250 microgramos. Sin embargo, tenemos que recordar, Fernando, que fiebre es un evento relativamente frecuente con vacunas. Sí. Así que creo que no debemos entrar básicamente en ninguna situación de preocupación. Fiebre y todos estos malestares generales pues son frecuentemente observados con la administración de vacunas. Lo importante es que ningún paciente tuvo que básicamente experimentar efectos adversos serios, y esa es la mejor noticia. Con respecto a la inmunogenicidad rápidamente, pues la vacuna demostró ser altamente inmunogénica. Los pacientes hicieron seroconversión al día 15, todos los pacientes hicieron seroconversión al día 15. ¿Qué significa esto de seroconversión? En términos sencillos, Fernando, esto significa que todos los pacientes fueron capaces de generar anticuerpos en sangre que fueron detectados por el examen, por el test de sangre. Todos y cada uno de los pacientes desarrollaron anticuerpos. E interesantemente hubo lo que se llama una respuesta relacionada a la dosis. Es decir, las dosis más altas de la vacuna generaron una mejor o mayor o un incremento en la magnitud de la respuesta en cuanto a los niveles de anticuerpos. Así que el otro punto importante es, y Moderna fue criticada injustamente, en mi opinión, cuando ellos sacaron el comunicado de prensa y dijeron que los niveles de anticuerpos que esta vacuna generaba eran similares a los niveles de anticuerpos que observamos en pacientes en la fase convaleciente de COVID-19, es decir, en la fase donde se están recuperando. Y Moderna fue criticada porque no dieron los números exactos. Sin embargo, la publicación del New England Journal of Medicine nos coloca los números claramente. Y lo que se observa es que realmente estos niveles de anticuerpos que genera la vacuna fueron consistentes, nuevamente, con los que se observan en los pacientes que están en la fase convaleciente. Sin embargo, están en el rango superior, lo que llamamos en el cuartil superior. Así que realmente buenas noticias, porque estamos hablando de una vacuna inmunogénica con un perfil de seguridad adecuado. ¿Qué nos lleva a esto? Y este es el punto importante. Moderna está en fase 2, 600 pacientes. En este momento están culminando el estudio de fase 2. Y lo importante, Fernando, es que ellos ya comunicaron que el estudio de fase 3, que va a evaluar eficacia para prevención de COVID-19 sintomático. Y aquí no estamos hablando de seguridad e inmunogenicidad solamente, aquí estamos hablando de eficacia de la vacuna. Este es un estudio de 30,000 pacientes que va a ser realizado en 87 centros en Estados Unidos. Y este estudio va a comenzar en julio 27. Así que realmente, en mi opinión, son excelentes noticias. Sí. Creo que Moderna tiene una vacuna que es muy promisoria, al igual que Pfizer, que tiene una vacuna muy promisoria. Pienso que AstraZeneca también está en línea para poder, obviamente, trabajar y generar una vacuna que sea inmunogénica, que sea segura, que sea, lo más importante, efectiva también. Así que buenas noticias. Creo que todas estas compañías están apuntando a tener una vacuna que sea aprobada para finales de año, y hasta el momento, y quiero enfatizar esto, hasta el momento pienso que debemos tener esa esperanza de que esto va a ocurrir. Sin embargo, tenemos que tener cierto grado de cautela, obviamente. Pregunta, Gay, ¿el medicamento, la hidroxicloroquina, puede aplicarse a personas alérgicas a los AINES? Sí, no hay problema en este caso. No la hidroxicloroquina pudiese ser utilizada en estos pacientes con alergia a los antiinflamatorios no esteroideos. Bien. Don José. Buenos días, doctor. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo está? Le voy a decir una anécdota. En mi pueblo, en Chile, dicen que un hombre valiente es aquel que oye un médico como usted dando los síntomas de una enfermedad y no lo siente. Cuando usted dice que produce fiebre, a mí me da fiebre inmediatamente, todo me da todo, me da miedo ver el diagnóstico. Pero bueno, yo le quiero hacer una afirmación para hacerle un par de preguntas epidemiológicas ahora, usando su criterio, su conocimiento en las ciencias y la infectología. Fíjese, si nosotros, este es el criterio que le voy a dar, si nosotros atacamos al virus hoy, no importa al costo más alto, pero si logramos contener la pandemia, el esfuerzo que hagamos ahí, tanto humano como económico, es más barato que pretender abrir en medio de una pandemia en ascenso. O sea, económicamente, lo que yo gaste en disminuir, controlar la pandemia, me permite mayor velocidad para la apertura económica. Si lo queremos mirar, lo que está pasando en los Estados Unidos es la apertura sin entender este concepto básico. Sin control de la pandemia, la apertura es complicada y a veces imposible. Es un concepto. Entonces yo le hago la siguiente pregunta, doctor. Viendo los números de Panamá, me llama la atención
el alto nivel de positivismo que hay dentro de las pruebas, el porcentaje de positivismo cada vez más alto. Llegamos un día a tener 40. Entonces, mi explicación posible a esto es que nosotros estamos en Panamá usando el criterio para medir viendo a la gente que tiene los síntomas y no estamos haciendo un barrido epidemiológico, estamos viendo que, claro, cuando yo veo a los síntomas, el porcentaje de positivo va a ser más alto. Entonces, no utilizamos otros criterios epidemiológicos, estamos pensando que esto es un virus tipo HIV. Este es un virus que tiene una gama de acción más allá de cualquier virus. Esto es lo que lo hace complicado, asintomático, presintomático, en fin. Entonces, no sería posible, doctor, que nosotros, en vez de estar haciendo estas cosas, hagamos barridos y con secciones epidemiológicas. Si yo veo una casa chiquita donde hay una persona infectada y hay 5 personas, yo asumo que todos los demás son positivos. Sí. ¿Para qué voy a decir que o sea, tenemos que entender el comportamiento sociológico de la epidemia y la agresividad del virus? ¿Usted qué piensa de este porcentaje tan alto de positivismo que por formas consecutivas estamos sobre 34, 35, 40% de positivos? Parece que estamos buscándolo exactamente donde está. Sí, excelente puntos, ingeniero. Yo concuerdo con usted al 100%. Yo recuerdo cuando evaluaba el rango de positividad de las pruebas de PCR que se estaban realizando en Panamá y oscilaban entre el 15, el 18%, empezaron a subir al 20%, empezaron a pasar por arriba del 20% y hoy en día estamos quizás cercanos al 40%, 35-40% de positividad. Y esto nos implica varias cosas. La primera es que, en mi opinión, existe un altísimo grado de transmisión comunitaria actualmente. Y lo que estamos viendo es la punta del iceberg. Realmente el iceberg pues, está cubierto por agua y no podemos ver realmente cuál es la proporción real de pacientes que están infectados. Y yo insto a la población, el doctor José Luis Moreno recientemente escribió un artículo acerca de esto en uno de los periódicos locales y me pareció muy interesante porque los puntos son atinados y él utiliza casualmente esta comparación con la punta del iceberg y yo estoy completamente de acuerdo con el doctor también en este punto. Así que realmente tenemos un altísimo grado de transmisión comunitaria. Este es un virus altamente transmisible y esto creo que ya todos lo conocemos. Particularmente, como se ha comentado en el programa anteriormente, existe una mutación que es la D614, la cual ha sido identificada en Panamá y en otras partes del mundo, y esta mutación le confiere al virus una capacidad incrementada de transmisión. Así que estamos lidiando realmente con un virus que potencialmente es mucho más transmisible que las cepas originales, en una situación en donde tenemos hacinamiento, en una situación donde tenemos pobreza, en una situación donde tenemos realmente preocupación social por parte del grueso de la población. Y esto realmente es una receta para incrementar la transmisión. Cuando enviamos un paciente a la casa que probablemente tiene una prueba de PCR positiva, pero estamos esperando la prueba de PCR, este paciente va a una policlínica, le hacen su hisopado, el hisopado no está haciendo el resultado tempranamente, se están demorando, el paciente regresa a su casa. Esta persona, si tiene SARS-CoV-2, como usted lo ha indicado, ingeniero, esto implica que esta persona va a estar en una situación donde va a poder transmitir el virus a aquellas personas que viven con él o con ella, debido a la alta transmisibilidad del virus y debido a que realmente en nuestras poblaciones marginadas, en nuestras poblaciones de escasos recursos, el hacinamiento es realmente el combustible que acelera la transmisión de esta infección a nivel comunitario. El otro punto, ingeniero, es que nos estamos concentrando. El primer punto es básicamente incremento en la transmisión comunitaria. El segundo punto es que realmente nos estamos enfocando en los casos obvios. Cuando tenemos un porcentaje de positividad de PCR del 35% al 40%, nos estamos enfocando en los casos obvios. ¿Cuáles son los casos obvios? Los casos obvios son aquellas personas sintomáticas que tienen ya sea fiebre, tienen una tos, con o sin expectoración, tienen síntomas nasales, tienen algo de dificultad respiratoria. Estos son casos obvios. Pero tenemos los casos que no son los casos que no son obvios, obviamente. Son aquellas personas asintomáticas que están deambulando, que potencialmente pueden tener el virus, pero no han desarrollado síntomas o no desarrollarán síntomas, los cuales no están siendo testeados, como usted dice, en masa, en un approach, o en básicamente lo que yo llamo un approach globalizado. Es decir, tenemos que ir a estas comunidades
a buscar a estos pacientes. No podemos esperar que ellos nos lleguen a nosotros, a nuestros centros de exámenes de hisopado. Tenemos que buscarlos proactivamente y esto realmente requiere de una acción conjunta. No es fácil, requiere inversión, requiere insumos, reactivos, esto requiere personal entrenado y realmente estamos hablando de una acción un tanto difícil en cuanto a las circunstancias en las que nos encontramos, pero no imposible. Difícil quizás, pero no imposible. El otro punto al que quiero llegar es cuando hablo de los casos obvios y los casos no obvios. En el caso de los casos obvios, obviamente el sintomático, pero también nos estamos enfocando en los contactos de los sintomáticos. Y esto yo también lo incluyo dentro del grupo de los casos obvios, porque si una persona tiene un contacto definido con alguien que ha sido diagnosticado con el SARS-CoV-2, obviamente esto entra dentro del grupo de los casos obvios. Tenemos que enfocarnos en aquellos casos que realmente no son obvios, los asintomáticos, tratar de identificarlos y realmente no solamente la identificación, sino también el trazamiento de estos casos y sus contactos. Otro punto importante es las pruebas, ingeniero. Yo pienso que Panamá ha hecho un gran avance en cuanto a pruebas. Esto es algo que comentamos en Next TV desde el principio de las entrevistas. Yo pienso que el talón de Aquiles en aquel momento era que el sistema estaba centralizado. Sin embargo, Panamá ha hecho un gran avance al respecto, ha masificado las pruebas y ha descentralizado el sistema de pruebas, lo cual me parece muy bien. Pero uno de los problemas es que tenemos que seguir buscando esa maximización en el número de pruebas y tenemos también que incrementar la velocidad a la que estas pruebas están siendo reportadas. Si yo soy un médico general que estoy en una policlínica o en un centro de salud y yo le estoy haciendo hisopados a mis pacientes que llegan con síntomas y tengo que esperar varios días para recibir el resultado, realmente aquí la persona no beneficiada es tanto el paciente como aquellas personas que viven con este paciente. Así que tenemos que hacer un esfuerzo para tratar de acelerar el reporte de estas pruebas y que las mismas sean llevadas a los médicos tratantes para que se puedan tomar las decisiones adecuadas. Último punto, yo concuerdo completamente con usted que tenemos que atacar esta epidemia a nivel comunitario. De ahí la razón por la que la propuesta que ha sido colocada acerca del uso profiláctico, del uso terapéutico, perdón, en cuanto al uso de la hidroxicloroquina en casos tempranos, en casos de pacientes que tienen 1, 2, 3, quizás 4 días de evolución. Este es el punto donde podemos hacer la introducción de la intervención farmacológica con hidroxicloroquina y tratar de cambiar el panorama epidemiológico del SARS-CoV-2, del COVID-19 en Panamá. Así que, nuevamente, esta es una propuesta que ha sido colocada al frente de las autoridades de salud, pues yo espero que esto pueda ser implementado. Realmente tenemos muchas esperanzas al respecto y nuevamente quisiera enfatizar que la data que ha sido generada en fecha reciente, pues realmente apoya este uso de la hidroxicloroquina tempranamente para tratar de aplacar esta epidemia de una manera eficaz y de una manera basada en data realmente. Así que ese sería mis comentarios, ingeniero, y nuevamente le agradezco la oportunidad y concuerdo completamente con sus puntos. Guy, dos cosas que quiero, te la dejo de tarea para mañana. Uno, ¿cuáles son los métodos más eficaces para la esterilización de lugares? Amoníaco, cloro, luz ultravioleta. Y dos, en Estados Unidos hay pruebas ahora que uno puede hacerse y manda ese hisopado al centro de salud o a un hospital. Es decir, ya están accesibles al mercado. ¿Y cuánto sería más o menos el costo de ese hisopado? Sí, rápidamente, podemos ahondar esto mañana, Fernando. Existen múltiples maneras, múltiples sustancias químicas que pueden ser utilizadas para básicamente limpiar los lugares de trabajo, las oficinas, centros comerciales, oficinas públicas y privadas e incluso el hogar. Así que esto podemos ahondar mañana. La respuesta es que existen múltiples maneras y baratas de hacerlo, accesibles. Y el segundo punto, no tenemos que recurrir a luz ultravioleta realmente. Si la persona tiene la capacidad para implementar esto en el trabajo, en la oficina, pues por supuesto, esto podría ser una maniobra adicional. Pero existen maniobras realmente baratas, accesibles, a las cuales pues vamos a hacer alusión el día de mañana. Segundo punto, las pruebas, por supuesto. Hoy en día existen kits que pueden ser enviados al paciente. Estos son kits donde el paciente se hace un hisopado, ¿okay? Y es enviado al laboratorio para que pueda ser procesado. Esto hoy en día existe en Estados Unidos y pues en Estados Unidos funciona por la simple y sencilla razón de que el sistema de correo postal de Estados Unidos realmente es una envidia para el mundo.
Y a pesar de que estamos viviendo un periodo de pandemia en Estados Unidos, es increíble ver que el correo postal de los Estados Unidos jamás ha suspendido. De hecho, yo creo que han incrementado su eficiencia, incluso no solamente el correo postal de Estados Unidos, sino también todas estas compañías que utilizan básicamente servicios para llevar los productos a los clientes. FedEx, UPS, incluso Amazon hoy en día ha incrementado su capacidad de utilizar su propia red de distribución para básicamente distribuir cualquier tipo de productos a la población, y realmente yo pienso que eso es algo envidiable. No sé hasta qué punto pudiésemos duplicar esta experiencia de utilizar esto del correo nacional para masificar las pruebas. Yo pienso que tendríamos una serie de limitantes, Fernando, pero creo que vale la pena una buena discusión al respecto. Pero sí, me parecen temas importantes y los podemos discutir a fondo mañana. Así va a ser. Guy de la Rosa, como siempre. Don Oiga, José.